En su penúltima humorada, consejera, el alcalde Cantelli dijo el otro día aquello de los que no entienden el plan para La Vega que vayan a la universidad. Haciéndonos eco de esa recomendación, hoy no solo acudimos a la universidad, sino que la traemos a esta Junta General. Lo que los académicos definen en su manifiesto del 13 de septiembre como expolio en los terrenos de la antigua fábrica de La Vega confirma la conversión de la ciudad de Oviedo en mercancía al servicio de intereses económicos. El protocolo firmado entre Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa puede admirarse, de hecho, como una guía institucional para la enajenación de un bien que debería estar en manos de la ciudadanía. El Ministerio de Defensa patrimonializará, libre de cargas, los aprovechamientos lucrativos resultantes del nuevo planteamiento, que destinará 100.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial, incluyendo la construcción de una inverosímil torre de 25 plantas. Además, el Ministerio quedará dispensado de cumplir el deber impuesto por la Ley del Suelo de entregar al Ayuntamiento de Oviedo, con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media de la actuación, que la legislación del Principado fija en un 10%. El manifiesto académico de rechazo a esta operación urbanística deja claro el ámbito y dimensiones del quebranto. No solo recuerda la importancia histórica de la fábrica, clave para explicar tanto el origen de la ciudad en el siglo IX como su desarrollo contemporáneo desde mediados del XIX, pues en el subsuelo de La Vega se hallan restos arqueológicos del complejo palatino de Alfonso II, así como vestigios industriales sin parangón en el Estado, sino que muestra cómo se malogra la oportunidad de realzar el valor patrimonial de La Vega, dedicando sus terrenos e instalaciones en exclusiva a equipamientos al servicio de la ciudadanía. ¿Existían alternativas? Esta mañana se ha hablado de ello. Por supuesto, y de ello eran conocedoras las partes implicadas, lo que señala al Gobierno asturiano como cómplice doloso de la eventual amputación del patrimonio ovetense. Tenemos el ya mencionado caso de la fábrica de armas de La Coruña, sobre la que el Ministerio de Defensa otorgó una concesión de manial a favor de la Universidad de La Coruña en condiciones ventajosas. ¿Cómo explicar que lo que fue generosidad y responsabilidad social en el caso coruñés pueda convertirse en avaricia y especulación en el ovetense? Resulta inquietante que el Gobierno del Principado haya trabajado de manera tan denodada para degradar de modo acaso irremediable la fábrica. En La Coruña, la universidad lideró las negociaciones para que el uso del patrimonio de la ciudad estuviera presidido por la responsabilidad social y contó con el respaldo de las instituciones. En Oviedo, la universidad clama para que se evite la destrucción del patrimonio y se enfrenta a las instituciones que deberían haberla apoyado. Los 65 académicos que firman con nombres, apellidos y cargos contra la destrucción de la fábrica de La Vega plantean argumentos histórica, cultural y socialmente razonados que demuestran el despropósito de esta operación urbanística. ¿No cree, consejera, que ha llegado el momento de escuchar a la ciudadanía ovetense, al movimiento asociativo y a su universidad? ¿No comprende que el hecho de que tengan ustedes el poder para parcelar y desmantelar el patrimonio de La Vega no les otorga la legitimidad para hacerlo? ¿No hay nada en este manifiesto que le ayude a colegir que la FSA quizás se haya equivocado yendo de la mano del PP en la destrucción de La Vega? Como responsable última de la preservación del patrimonio de Asturias, esta situación no solo la interpela personalmente, sino que la coloca en una posición extremadamente delicada, desde la que le invito a considerar si después de todo, como dijo el regidor Cantelli, no haríamos todos bien en ir a la universidad. De usted espero valentía en este hecho, consejera, y queremos que diga no al expolio de La Vega, queremos que diga no a la derrota de la cultura a manos de la especulación urbanística. Y acabo con un ligero apunte. Como el señor Cofiño acaba llamando agitadores a todo el mundo, va a acabar convirtiendo a Asturias en una república bolchevique.